David Mendoza, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Houston, maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México. Es conferencista y tallerista, habiendo dictado decenas de conferencias magistrales en México y Estados Unidos. Cuenta con una amplia formación en ventas de productos y servicios, mercadotecnia directa y coaching personalizado de ventas. Tiene 25 años de experiencia procurando, negociando y dirigiendo departamentos de ventas, movilizando fondos en México y Estados Unidos. Es consultor acreditado, miembro de la AFP y socio estratégico del tercer sector. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y ser parte de este 6º Congreso Internacional de Peace Foundation, al cual he sido invitado a participar desde sus inicios. Muchas gracias por esta invitación, Maite, Jaime, Miguel. Yo soy David Mendoza, director general de DMP Consultores, el cual es un despacho dedicado a asesorar a organizaciones para que cuenten con los fondos suficientes para operar y cumplir su misión institucional exitosamente. Diseñamos e implementamos campañas de procuración de fondos para obtener fondos suficientes que generen entre 150 y 650 mil pesos mensuales, además de campañas de capital para ampliar o adquirir instalaciones que generan millones de pesos. También realizamos la escritura del caso institucional para que una organización pueda presentarse al público generando fondos para cumplir su misión. Capacitamos a consejos directivos y personal clave dentro de la organización en diversos e importantes temas. Por ejemplo, cómo pedir el donativo exitosamente, cómo manejar objeciones, cómo saber cuánto pedir, etc. Yo tengo 30 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil. He dirigido organizaciones y departamentos tan grandes como WWF, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, la YMCA, Young Men's Christian Association, mejor conocida como la Y, entre muchas otras organizaciones. En toda mi trayectoria y con los equipos que hemos formado, hemos logrado captar más de $100 millones para apoyar a diversas organizaciones. Soy maestro en Ciencias de la Educación por parte de la Universidad del Valle de México. Estudié también Administración de Empresas en la Universidad de Houston. Soy conferencista internacional y también coach de desarrollo. De hecho, tengo un canal en YouTube en el cual me pueden encontrar. Tenemos más de 50 videos para poder ayudar a organizaciones y personas a desarrollarse de manera integral. Se llama David Mendoza, DMP Consultores. Bueno, pues mucho gusto en conocerlos por este medio. Espero conocerlos en persona pronto. Empecemos con el tema de mi conferencia del día de hoy, que se llama Administración de riesgos y proyectos ante una situación de crisis. Vivimos en un mundo complicado, que va a toda velocidad y que está cambiando de forma constantemente. Pero aún dentro de este caos, estamos acostumbrados a vivir con normalidad, con nuestras rutinas y nuestra relativa estabilidad. Por así decirlo, estamos acostumbrados a vivir en condiciones que dominamos dentro de rangos normales. Sabemos cómo actuar de manera efectiva en estas situaciones, pero ¿qué hacer ante la noticia de que se ha quemado nuestra sede? ¿O qué pasa si la organización pierde a su principal donante o patrocinador? ¿O si se produce un súbito cambio en la organización o en el contexto como la pandemia? Aunque el trabajo esté desarrollándose en condiciones de normalidad, una crisis puede emerger en cualquier momento y las organizaciones y sus trabajadores
deben de estar preparados para ello. La gestión de crisis consiste en contar con la capacidad para reconocer y actuar ante las situaciones que representan algo perjudicial para la organización. Toda organización tiene la obligación de estar preparada para una crisis. El tiempo es el recurso más escaso en una crisis, por lo cual es necesario tener preparado un plan de administración de crisis para la organización. Todas las organizaciones son susceptibles de experimentar alguna crisis. La gestión de crisis consiste en contar con la capacidad para reconocer y actuar frente a las señales que indican una situación perjudicial para la organización. Toda organización tiene la obligación de estar preparada para una crisis. El tiempo es el recurso más escaso en una crisis, por lo cual es necesario tener preparado un plan de administración de crisis para la organización. Todas las organizaciones son susceptibles de experimentar una crisis. Los directivos cuyas organizaciones se enfrentan a una deben actuar con rapidez para reconocer su origen, contenerla y eventualmente resolverla con la mínima cantidad de daños. Pero son pocos los directivos que reciben una formación específica en esta área tan crítica. Hoy aprenderemos en qué consiste el tratamiento de los riesgos, estrategias de tratamiento de riesgos, el modelo de análisis de riesgos y qué pasos debemos seguir para contar con un modelo de administración de riesgos exitoso. Anteriormente, la gestión de riesgos estaba muy relacionada con lo que ocurría directamente con el sistema financiero. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto cambió y se ha entendido que el control preventivo es esencial en cada uno de los procesos de las organizaciones, pues esto ayuda a prever las situaciones que se puedan presentar en el futuro y en caso de llegar a ser así, se contaría con un plan de contingencia que ayudaría a mitigar los daños que se pudieran presentar. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la gestión no solo se basa en identificar y valorar los riesgos, sino que debe de existir un estudio cualitativo y cuantitativo previo que esté ligado con las metas de la organización. La gestión de riesgos es toda la organización, es cultura, es transparencia interna y externa y sobre todo es la capacidad de la alta dirección y del consejo directivo de transmitir esa cultura a toda la organización con una adecuada toma de decisiones basada en un eficiente análisis costo-beneficio vinculado a los objetivos estratégicos de la propia organización. Una vez analizado y cuantificado los riesgos, así como el impacto que tiene en su plan de negocio, la organización debe analizar cuál es el nivel de oportunidad en caso de asumir el riesgo. En el gráfico se muestra una matriz de posicionamiento que muestra diferentes opciones en función del nivel de riesgo y oportunidad. En caso de que la organización decida asumir el riesgo, deberá emprender un proceso de tratamiento de riesgos. El proceso de tratamiento de riesgos consiste en seleccionar y aplicar las medidas más adecuadas con el fin de poder modificar el riesgo para evitar de este modo los daños intrínsecos al factor de riesgo o bien aprovechar las ventajas que pueda reportarnos. Cualquier sistema de tratamiento de riesgos debe de garantizar como mínimo lo siguiente: un funcionamiento efectivo y eficiente de la organización,
controles internos efectivos y conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. ¿Cuándo debemos de enfrentarnos a los riesgos? Para que el tratamiento de los riesgos sea efectivo, es necesario que la organización adopte determinadas medidas de acción encaminadas a modificar, reducir o eliminar el riesgo. Dichas medidas o acciones tienen un costo para ponerlas en marcha, que debe de ser absorbido por la misma organización. Del mismo modo, si decidimos no adoptar ninguna medida contra el riesgo, puede tener también importantes pérdidas. Para elegir la estrategia más idónea con la que debemos hacer frente al riesgo en cada caso concreto, se debe analizar, por un lado, el costo para la organización de cada una de las diferentes medidas que podríamos adoptar de forma efectiva, y por otro lado, debemos evaluar y cuantificar las posibles pérdidas que derivan de la no adopción de medidas contra el riesgo. Al comparar los resultados, podemos saber si debemos actuar o no ante el riesgo y, en caso de decidir actuar, cuál sería la medida más adecuada. El tratamiento del riesgo debe ser el más apropiado de acuerdo a su importancia y relevancia en la actividad de la organización. En una primera aproximación podemos mencionar lo siguiente. Los riesgos de bajo nivel pueden ser aceptados por la organización, pudiendo no ser necesaria una acción adicional, aunque se requiera su control y seguimiento. Los riesgos de nivel significativo deben ser tratados y controlados siempre, y su aceptación o no responderá a la estrategia de la misma organización y a la oportunidad que el riesgo pueda generar. Los niveles altos de riesgo requerirán de una cuidadosa administración y gestión, así como los preparativos y planes específicos para administrar y corregir posibles consecuencias. En el siguiente gráfico podemos observar una visión global de las decisiones más adecuadas que la organización debe adoptar en relación con la gestión de riesgos, teniendo en cuenta la gravedad de cada tipo de riesgo y las posibles oportunidades que podría ofrecerle a nuestra organización. Hablemos de las estrategias de tratamiento de riesgos. Existen dos estrategias principales. Las estrategias de evitación, las cuales tratan de minimizar la probabilidad de que el riesgo se presente, y para ello existen 4 opciones principales: la transparencia, la reducción, la elusión y la diversificación. Hablemos de las estrategias de tratamiento de riesgos. Existen 2 estrategias principales. Las estrategias de evitación, las cuales tratan de minimizar la probabilidad de que el riesgo se presente, y para ello existen 4 opciones principales: la transparencia, la reducción, la elusión y la diversificación. Las estrategias de minimización tratan de reducir el impacto del riesgo en el producto o proyecto. Las estrategias de minimización se plantean cuando han fallado las estrategias de eliminación y, por tanto,
el riesgo pasa a ser un hecho. En estos casos deberán plantearse un plan de contingencia que intentará paliar los efectos negativos del riesgo, una vez que éste ya se ha producido. Estrategias de evitación. Una vez que la organización ha identificado y analizado los riesgos, debe tener claro cuáles pueden ofrecer una oportunidad de beneficio y cuáles suponen una amenaza, así como la probabilidad de manifestarse de cada uno de ellos, dependiendo por tanto del tipo de riesgo al que se enfrenten y de la situación y características en que se encuentre la organización. Debemos elegir la estrategia de eliminación de riesgos más adecuada. Disponemos de 4 opciones para tratar que los riesgos pasen a ser una realidad negativa para nuestra organización. La transferencia, la cual representa el conjunto de procedimientos cuyo objetivo es eliminar el riesgo transfiriéndolo de un lugar a otro. Consiste, por ejemplo, en vender un activo dudoso, asegurar una actividad con importantes riesgos, etc. La reducción es una estrategia brusca. Reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, reducir sus consecuencias o bien lograr ambos objetivos a la vez. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo puede reducirse a través de controles de gestión, arreglos organizacionales y procedimientos encaminados a reducir la frecuencia o la oportunidad de que ocurra un error. Las consecuencias pueden reducirse asegurando o garantizando que todos los controles se encuentren en el lugar apropiado para minimizar cualquier consecuencia adversa. Tenemos también la elusión. Existen 2 opciones para intentar eludir un riesgo: no proceder con el proyecto o la actividad que incorporaría el riesgo, o escoger medios alternativos para la actividad que logren el mismo resultado y no incorporen el riesgo detectado. El problema de eludir riesgos es que podemos perder oportunidades de negocio y además otros riesgos no identificados inicialmente pueden volverse más significativos a lo largo del proceso. La diversificación consiste en intentar extender el riesgo en una área en concreto con el fin de impedir la pérdida de toda la operación. Son ejemplos de diversificación: orientarse a nuevos mercados y proveedores, diversificar la lista de productos o servicios, buscando nuevos patrocinadores o donantes. Aquí les muestro las estrategias de evitación de riesgos. Tal como hemos visto, existen diferentes estrategias que correctamente aplicadas nos resultarán sumamente útiles en nuestra tarea de gestión y elusión de riesgos. El siguiente cuadro ofrece algunas opciones concretas que nos permiten responder a determinados riesgos que afecten a la actividad de nuestra organización.
Estrategias de minimización se aplican cuando los riesgos ya han producido sus efectos y son por tanto una realidad. En este momento, lo único que cabe es tomar medidas correctoras con el fin de minimizar las consecuencias. Estas situaciones producen retrasos en los proyectos, gabinetes de crisis, etc., por lo que no son aconsejables y solo deben ser utilizadas como medidas de emergencia. La principal medida que se puede adoptar en estas situaciones con el fin de paliar los efectos derivados de la realización del riesgo son los planes de contingencia. Un plan de contingencia define los procedimientos y procesos alternativos que se han de llevar a cabo en una organización, cuando un riesgo deja de serlo para convertirse en una realidad, así como las personas implicadas en dichos procedimientos. Se asume, por tanto, que han fallado las estrategias de evitación y monitorización de los riesgos y sus efectos ya son inevitables. En tal caso, se realiza una activación de plan de contingencia que debe cubrir 3 actividades principales. 1. Coordinar el manejo de la crisis. 2. Asegurar la utilización de procesos alternativos que permitan la continuidad de la operación de la organización. Y 3. Resolver el incidente para restituir la normalidad en los procesos y operaciones. No hay que olvidar que es igual de complejo el paso a la contingencia que el regreso a la normalidad, ya que durante el periodo transitorio se habrán realizado operaciones que implican que el regreso a la normalidad no deba realizarse destituyendo las situaciones anteriores y con las que se pasó a contingencia, sino que deberán actualizarse para reflejar los resultados de los procesos alternativos ejecutados durante la crisis. Cada año son numerosas las empresas que padecen inundaciones, incendios, actos vandálicos y otras amenazas que pueden afectar a la continuidad de su negocio. Las organizaciones que logran superar estos incidentes son las que han estimado los posibles daños que podrían sufrir y puesto en marcha las medidas necesarias para protegerse. Esta guía expone una serie de buenas prácticas y recomendaciones para mitigar el impacto provocado por un incidente en los procesos de negocio de las empresas. Hacer una lista de los equipos de la empresa y crear una estrategia para el acceso seguro a los datos que almacenan resulta esencial para garantizar la continuidad del negocio en caso de interrupción de las operaciones de la empresa. Debes reunir toda la documentación esencial para tu negocio en un repositorio documental y realizar copias almacenadas físicamente fuera de las instalaciones de la empresa. Para los archivos digitales, se debe documentar el proceso de realización y restauración de copias. Esto permitirá agilizar el proceso de recuperación de la información ante una contingencia. Es esencial comprobar cada cierto tiempo que sabemos y podemos restaurar las copias. Nos evitaremos sorpresas. Es recomendable desarrollar una lista que incluya la información de contacto de cualquier persona ajena a la empresa cuya ayuda se podría necesitar en caso de surgir un incidente que amenace la continuidad del negocio.
Recurrir a proveedores de equipamiento alternativo es una solución eficaz en caso de que el equipo utilizado por la empresa resulte dañado. Es importante identificar los servicios, equipos y recursos que un sustituto podrá proveer en caso necesario. La ubicación de contingencia es el lugar donde llevar a cabo temporalmente las operaciones de la empresa mientras las oficinas principales no estén disponibles. Donde quiera que esté, asegúrate de tener toda la información de contacto accesible. Si las operaciones de la empresa no pueden continuar en su ubicación habitual, el teletrabajo es una alternativa para que los empleados continúen desempeñando las funciones propias de su puesto de trabajo. Una de las principales medidas de prevención es formar a los empleados para que realicen un uso correcto de los sistemas corporativos. No instalar software sin autorización, ni navegar por páginas web de contenido dudoso y, en general, cumplir con todo lo establecido en la política de seguridad de la empresa, son algunas de las medidas a adoptar de cara a evitar posibles incidentes en el ámbito de su organización. Aplicar las prácticas recomendadas no es una tarea simple, sobre todo si es la primera vez que se aplican en una empresa. Sin embargo, este esfuerzo ahorrará importantes pérdidas económicas en un futuro. Recuerda, planificar para lo peor, esperando siempre lo mejor. Es la mejor estrategia de seguridad. Me gustaría llevar al área que es nuestra principal área de expertise en DMP Consultores, los riesgos que pudiéramos estar experimentando como organización debido, en este caso en particular, a la pandemia. Como vimos anteriormente, es muy importante tener un plan de contingencia para los riesgos que puedan surgir en nuestra organización. Y a mí me gustaría hablar en este momento de los riesgos financieros que podría representar una situación como la que estamos viviendo en la pandemia. No sé cómo les haya ido a ustedes, pero muchas organizaciones que conozco pues me reportan que pues fue realmente un golpe fuerte a la operación, porque pues nadie realmente se imaginaba qué tan grande y devastador iba a ser esta situación. Y pues muchas organizaciones pues pensaban que esto se iba a ir rápido, que iba a ser un susto, gran susto, pero no iba a pasar de ahí. Sin embargo, conforme pasaban los días y los meses, pues se dieron cuenta que era mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Entonces, con base en esto, pues sí hubo una afectación tanto de las fuentes de ingreso que muchas organizaciones tenían y desafortunadamente perdieron, y algunas que simplemente pospusieron sus proyectos de recaudación o de procuración de fondos hasta después de la pandemia. Hay muchas organizaciones que están incluso ahorita en una especie de stand-by, esperando a que todo pues vuelva a una normalidad para que puedan hacer actividades de procuración de fondos. Yo tengo un caso en particular de una organización en Querétaro en la cual estábamos llevando a cabo una campaña de procuración de fondos recurrentes, la cual es una estrategia que se basa en desayunos en los cuales las personas que están participando llevan los formatos de donativo que lograron durante la semana, y ahí en los desayunos los contabilizamos, motivamos a las personas que son voluntarias para que pues puedan seguir con esa energía durante el resto de la semana y puedan captar el mayor número de fondos para que la organización pues los pueda realmente llevar a su misión institucional.
Y bueno, pues íbamos justo a la mitad del proceso en una campaña y pues se cruzó la pandemia. Entonces pues no teníamos un plan B escrito como tal, porque pues nadie se imaginaba que iba a pasar esto, pero lo que hemos estado haciendo es estrategias que van desde poder paliar el impacto de la captación nula o casi nula de esos donativos, a poder tener pues medianamente un flujo de ingresos que pueda ayudar a la organización a seguir operando. Entonces lo que hicimos fue pues en primer lugar trabajar con cada uno de los líderes de manera individual para ver sus fortalezas, para ver sus miedos, las amenazas que ellos tenían de poder continuar con su participación de manera digital, y también ofrecerles opciones para poder captar los donativos. Entonces pues nos reunimos casi en bases semanales para poder trabajar con cada una de las personas involucradas, darles las herramientas necesarias, darles lo que se necesitaba para que ellos se sintieran fuertes, para que se sintieran animados, y a pesar de todo lo que estaba pasando en la pandemia, que se enfocaran en por qué estaban haciendo esta campaña y el ayudar a cambiar vidas y salvar vidas como lo habían estado haciendo. Esto ayudó muchísimo para que las personas pues se mantuvieran motivadas, y esto no solo sirvió para que estas personas siguieran motivadas, los líderes, durante la campaña en términos de donativos, sino también nos reportan que les ha ayudado como una especie de columna vertebral para mantenerse fuertes durante todo este proceso. Es increíble, pero ha servido mucho en ese tema. Entonces, resumiendo en esa estrategia, pues yo les puedo decir que si bien nadie estábamos preparados para una situación tan grande y con grandes magnitudes como ha sido la pandemia, pues podemos ir llevándola poco a poco, día con día, manteniendo una actitud mental positiva en todo momento dentro de la crisis, viendo lo positivo dentro de todo esto, viendo que si bien nos está afectando en muchos procesos, pues también tenemos tiempo para hacer otras cosas que no podíamos hacer. Eso es un ejemplo de tomar las cosas con una actitud positiva, con paciencia. Yo creo que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de escoger la mejor actitud que tomamos dentro del contexto de crisis, dentro de lo que nos está pasando. Eso es algo que es muy importante, la actitud que tomamos frente a la adversidad, a lo que se nos está viniendo encima. Entonces, bueno, yo les recomiendo, si ustedes están viviendo una situación como la falta de donativos por la pandemia, que puedan hacer una campaña como las que les comento de manera digital. Nosotros las llevamos a cabo exitosamente y estas campañas generan entre 100,000 y 350,000 pesos mensuales. Las hacemos totalmente en línea, online, y así la gente que participa pues está tranquila de no tenerse que reunir en lugares con mucha gente y pues todo lo que está pasando todavía de miedo, de incertidumbre, no como antes, pero sí sigue habiendo esa inquietud. Les ofrecemos este servicio en DMP Consultores para que puedan tener esos fondos a pesar de esta crisis que estamos viviendo en este momento. Los datos pues están acá abajo, pueden también contactar a Beast Foundation, y como les decía también tenemos muchos videos en YouTube que están enfocados a ayudar a organizaciones como ustedes a ganarle a la recesión, ganarle a todo esto que está surgiendo a través de pues esto que está sucediendo debido a la pandemia. Los invito primordialmente a mantener siempre la cabeza fría en tiempos de crisis. Yo en la manera personal he tenido pues crisis familiares muy importantes. He tenido a mi esposa de la noche a la mañana internada
en terapia intensiva durante 35 días. Y afortunadamente, gracias a Dios, ella salió adelante. Pero en esos 35 días ustedes se pueden imaginar todo el proceso que yo viví. Yo soy una persona positiva, yo soy una persona que siempre busca el lado bueno de las cosas. Y esa fue una prueba que me fundió totalmente y volví a nacer. Porque era un porcentaje mínimo de que ella tenía de sobrevivir. Entonces fue una gran prueba para mí, fue una gran prueba obviamente para mi esposa, que ella superó como una guerrera que es, pero también me ayudó a mí a realmente a practicar lo que yo enseño, a ver que las crisis pueden convertirse en oportunidades siempre y cuando nosotros tengamos una actitud mental positiva, mantengamos los pies en la tierra, la cabeza fría y las ganas de salir adelante, saber que todo es temporal, que todo se puede solucionar si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos con nuestro porqué. Es muy importante tener un porqué, tener eso que nos hace que despertemos en las mañanas y eso que nos hace que luchemos con toda la energía por lo que queremos lograr. Es muy importante tener un porqué. Si no lo tienes, te invito honestamente y sinceramente a que lo busques. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tener una gran comunicación con tus padres, no sé, el por qué tú solamente lo sabes, pero ese por qué te va a ayudar a sobrepasar todas estas crisis que a todo mundo indudablemente se nos vienen, a veces más fuerte que otras, pero a todos indudablemente nos llegan en la vida. Entonces yo te invito a que tengas ese porqué. Ese porqué es tu plan de contingencia en este tipo de situaciones de crisis de manera personal. Te pido también que hagas un video en donde te motives a ti mismo por las razones por las que tú crees que eres una persona ganadora, eres una persona valiosa, eres una persona que tiene claro sus metas y que va a salir adelante a pesar de todo esto. Yo tengo un video que en los momentos que estoy pasándola muy difícil, me lo pongo, dura 3 minutos y dice: David, recuerda que eres una persona ganadora, recuerda que eres una persona que ha sido clave para transformaciones de organizaciones completas que han beneficiado a cientos o miles de personas en situación de vulnerabilidad. Eres tú eres la persona que hizo posible. Incluso muchas personas en las organizaciones no creían en ti, pero tú sí creías en ti mismo y lograste los objetivos para poder hacer esa transformación. No te olvides de quién eres. Esto es solo temporal, es una crisis temporal. Vas a salir adelante, vas a triunfar, eres un ganador. Más o menos es lo que dice este video que yo me pongo en los momentos difíciles, y yo te invito, te recomiendo que tú también lo hagas. Pero ojo, te invito a que lo hagas cuando tú estás en un momento acá arriba, cuando estás en una cima, cuando ya te dieron ese puesto que querías, cuando tuviste ese aumento, cuando te sientes súper bien con tu esposa, cuando te sientes arriba. ¿Por qué? Porque vas a tener la energía necesaria para transmitirte a ti mismo o a ti misma lo que necesitas transmitirte. Eso es lo que yo te recomiendo, eso es lo que yo te pido que hagas. Mi misión es inspirar a otras personas a que ellos mismos se inspiren y logren los objetivos y metas que ellos tienen para que juntos podamos transformar el mundo. Esa es mi misión. Entonces, yo te estoy transmitiendo o queriendo transmitir en este video que tú puedes también tener esa solución en tiempos de crisis. La única solución para salir de una crisis personal, y la crisis personal, obviamente las personas son las que conforman las organizaciones, es a través de sentirte fuerte tú, de sentirte que vales, de sentirte que esto que estamos pasando es algo temporal, que va a terminar y que vale la pena vivir cada momento a pesar de las desgracias que nos vienen encima.
eso es lo que yo te quiero dejar en esta sesión, en esta conferencia que yo estoy dándote en este momento. Cree en ti para que las otras personas alrededor de ti también crean en ti. Habla de tu organización como si fuera la organización que no tiene competencia para cambiar vidas y salvar vidas como tú lo haces. Y si no es una organización que tiene esas características, búscalas. Buscas que sea una organización de excelencia. Busca que sea una organización cuyo consejo directivo se involucre en todos los procesos, incluyendo la procuración de fondos, incluyendo los tiempos de crisis. No nada más estar en las buenas, sino también en las malas. De eso se trata ser parte de una organización de la sociedad civil, de pasar las cosas buenas al igual que las cosas malas. Yo espero que esto te haya ayudado para inspirarte, para poder hacerte sentir seguro, no tenerle miedo a las crisis, saber que pueden venir, saber que están latentes. Tan es así que estamos viviendo todavía una de ellas, que es la pandemia. Saber que tú puedes lograrlo y saber que la organización a la que tú representas vale la pena que se le ayude. Eso, tú tienes que ser un digno representante de tu organización. Cuando te vean, te tienen que ver el brillo de los ojos, tienen que ver, wow, esta persona ya me enamoró, ya yo soy otra persona después de que la oí. Ese tiene que ser tu rol como embajador, como persona que representa a esta organización. Espero que te haya gustado mucho mi conferencia. Te pido que consideres lo que yo te propuse. Si te interesa también que hagamos una campaña contigo de procuración de fondos recurrentes en línea, avísanos y con mucho gusto podemos mandarte una propuesta. Haz tu plan de contingencia para cualquier situación. Haz tu video para que te saques para arriba en los momentos que te sientas allá abajo. Y sobre todo, cree en ti mismo. Sé tú mismo. La autenticidad es lo más importante y lo que más vale en la vida. Ser tú mismo, como sea, pero eres tú. No hay nadie como tú. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas, creo yo, y pues nos estamos viendo ya en vivo para poder contestarlas. Te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor en esta crisis, el mejor de los éxitos para tu organización.